temas actuales. Desde ya, quédese con nosotros, bajo la conducción del sociólogo y abogado Fran Delgado Chumbes. Bienvenidos. Muy buenos días, les saluda Henry Fran Delgado Chumbes, después de una larga temporada de ausencia, y reiniciamos este programa el día de hoy, 12 de julio del año 2016, con un invitado de honor, el colega Alfredo Vignolo González, para tratar un tema que es muy de actualidad en nuestro país, la ética periodística. Hace pocos días se ha realizado una marcha en defensa de la libertad de expresión ante un avance desmedido, arbitrario y autoritario por parte del gobierno de turno. Pero sin embargo hay otros aspectos que no se han analizado. Para ello hemos invitado al colega Alfredo Vignolo, que también es presidente de la Fundación de Ética Periodística, así como ex miembro del Colegio de Periodistas de Lima, catedrático y también agremiado de la Federación de Periodistas del Perú. Muy buenos días, Alfredo, gracias por aceptar la invitación. Estimado Henry, buenos días y un saludo a todos los federados. Sí. Bueno, Alfredo, me gustaría empezar por lo siguiente a manera de preámbulo. La Fundación Ética de Ética Periodística. Tú eres el actual presidente, quisiera que por favor nos des una reseña histórica, en qué año se fundó, cuál es su misión, visión y cuáles las tareas que viene realizando a la fecha. La fundación se creó en el año 2008 a raíz del fallecimiento de mi padre, que fue el 14 de noviembre del 2007, y consecuencia de eso y del Código de Ética Periodística que él fue el autor y lo tomó para sí la Federación de Periodistas del Perú hace ya más de 15 años, es que decidí crear la Fundación Ética Periodística, específicamente para elevar el nivel ético en la radio, en la televisión y en los periódicos. Consecuencia de eso, se ha librado una dura batalla con casi todos los canales de televisión y gracias a Dios algunos han sido sancionados y otros levantados del aire. Tenemos por ejemplo el caso del Último Pasajero, donde una menor de edad fue obligada a comer cucarachas. El canal fue sancionado en aquella época con 38.500 soles y yo insistí con la acción de la sanción hasta que el programa fue levantado del aire. En el caso último de esto es guerra, combate, hola a todos, espectáculos, todos los canales de televisión han recibido sanciones de una u otra medida o amonestaciones o han tenido que pedir públicas disculpas. Entonces, en conclusión, la Fundación está más dirigida a combatir la televisión basura y en casos específicos concretos, como fue lo de Panorama contra los periodistas, defender el derecho a la libertad de expresión y la libertad de prensa, que es un derecho natural de todos nosotros. Comprendo. Una pregunta en el mismo sentido. Generalmente cuando se habla de fundaciones también hablamos, o sea, de ONG, de lo que es la cooperación técnica, nacional e internacional. La fundación que tú presides trabaja en cooperación con algunas otras instituciones, ya sea mediante alianzas, convenios, etc. Con la única institución con la que trabaja es con la Federación de Periodistas del Perú. Y te digo algo más, todo es a tu honor. O sea, no recibimos ningún tipo de compensación económica ni retribución de dinero de Lima, de Perú o del extranjero. Todo esto es una labor ad honorem. Pero en el caso de que la fundación de alguna manera haya despertado el interés de alguna institución, la fundación se encuentra perfectamente, digamos, registrada para recibir donaciones o apoyo, todo ese tipo de... Se podría llegar a conversar sobre ese tema. Ya, porque en realidad el trabajo que estás desarrollando es muy amplio y generalmente pues siempre hay alianzas estratégicas, ¿no? Generalmente las fundaciones sobre todo. Por experiencia propia prefiero hacerlo solo y a título personal, porque tengo la amarga experiencia que en el mes de enero se me nombró como presidente del Tribunal de Honor del Colegio de Periodistas del Perú. Con el cargo que ostentaba, denuncié a América Televisión y a otros programas y, consecuencia de eso, el decano del Colegio de Periodistas del Perú, el señor Max Obregón,
me solicitó que tenga a bien retirar el comunicado que no había sido consultado con los demás miembros de la directiva. Modestia aparte, los demás miembros de la directiva no creo que conozcan todo lo que es legislación televisiva. Consecuencia de eso, lo único que me quedó a mí fue renunciar al Tribunal de Honor. E insisto, prefiero hacer mi campaña en solitario. Comprendo. Bueno, continuando con el tema de ética, te quisiera pedir un comentario respecto a esta marcha, esta movilización que hubo en el programa Panorama de Panamericana Televisión. ¿Qué comentario te merece al respecto? Para comenzar, agradecer públicamente a Antonio Ramírez, director del diario Expreso, 15 días antes que suceda todo lo que sucedió con Panorama, me ayudó a mí documentación e información del delito de traición de la patria y que iban a ser denunciados Rosana Cueva, Karina Novoa y el señor Ipanaque. Esa información tuve que contrastarla con la gente de Aramburu, de la policía, y con la gente de la fiscalía, donde me di con grata sorpresa de que era verdad. Consecuencia de eso, hablé con Antonio Ramírez, director de Expreso, y una semana antes que la señora Rosana Cueva salga al aire presentando la denuncia, Expreso ya lo había hecho, igual que el diario La República. Posteriormente a eso, sale Rosana, dicen que ha sido denunciada por el delito de traición a la patria. Me pongo en contacto con Ángel Sánchez, presidente de la Federación, y organizamos la Marcha por la Libertad de Prensa. Esto empezó un sábado, plan de mediodía, y al domingo en la noche ya teníamos 18 instituciones que iban a participar con nosotros. Y la marcha, gracias a Dios y felizmente, tuvo el impacto que nosotros quisimos y se llevó a cabo el día jueves en hora de la tarde. Comprendo. Bueno, muy bien, para seguir hablando de ética, pero no solamente de la ética de las empresas que hacen periodismo, sino también de la ética periodística, vamos a solicitar la opinión de nuestro invitado, pero antes vamos a una breve pausa. Muy bien, retomamos la entrevista con nuestro invitado, Alfredo Vignolo. Y Alfredo, te quería, bueno, estaba leyendo una carta que dirigiste al señor Abraham Zabala Chocano, Sociedad Nacional de Radio y Televisión, haciendo una denuncia muy sólida, muy interesante, pero en ese mismo documento mencionas una relación de denuncias anteriores contra Magali, presentada el 13 de octubre, Amor Amor, el 3 de noviembre de 2014, Esto es Guerra, también de 2014, y América Noticias, del 23 de febrero de 2015. Si bien estas denuncias tienen que ver con el aspecto de la ética periodística, están más direccionadas a lo que es las empresas periodísticas, ¿correcto? O sea, que permiten este tipo de actos que atentan prácticamente contra la moral y la sensibilidad del público, ¿no? Pero yo te quiero hacer una pregunta: ¿qué pasa con el otro aspecto? O sea, el aspecto ya del ejercicio profesional. Porque aquí hay dos partes, o sea, hay la empresa que da el espacio para que se cometan, ¿no?, estos actos, pero también hay una persona, un profesional que ejecuta estos actos, y que la suma de los dos prácticamente lesiona, ¿no?, lo que es el interés público, el interés moral de la sociedad. Entonces, allí no ha habido por parte de la fundación que tú presides algún tipo de acción. En el caso concreto, las acciones de la fundación van directamente contra los canales de televisión. Aquí hay que diferenciar dos cosas. Una cosa es manejar un canal de televisión desde el punto de vista empresarial, y otra cosa es la autonomía y la libertad que tienen que tener los periodistas de ese medio de comunicación social. Desgraciadamente, en el Perú, los canales de televisión presionan a la parte periodística, y quiero decirlo asumiendo la responsabilidad, que es una vergüenza, una ignominia que periodistas que trabajen en los canales de televisión se arrodillen ante el dueño del canal y propalen por televisión los caprichos del dueño del canal. Periodísticamente, éticamente, el periodista se convierte en empleado o súbdito
del dueño del canal de televisión. Es inadmisible, por ejemplo, que en el caso concreto de Latina, el señor Álvarez Rodríguez haya tenido la insolencia de entregar un carnet a la señora Susana Díaz como periodista para que cubra el evento Mistura. Yo no lo creo tan ignorante el señor Álvarez Rodríguez para entregar el carnet. Ese señor ha tenido que ser presionado por alguien. ¿Y quién viene a ser ese alguien? La parte gerencial del canal, pensando que utilizando a la señora Susy Díaz como reportera de los programas noticiosos, aumentaría el rédito. Ahí tienes un claro ejemplo. Entonces, quiero que quede meridianamente claro. Existe el Código de Ética de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión, el Pacto de Autorregulación y la Ley de Radio y Televisión. Esos tres documentos tienen que ser cumplidos sí o sí por los canales de televisión. Y aquí quiero decirle a todos los hombres de prensa que trabajan en los canales de televisión, tengan un poco de dignidad, tengan un poco de respeto, tengan un poco de solidaridad y al menos piensen en que tienen madre, tienen hija o tienen esposa. No hay derecho a que por televisión se pase lo que le está pasando. Hace poco una niña se tiró del último piso del Hotel Sheraton. A través de ATV Noticias transmitieron las imágenes a las 5 de la tarde. ¿No pudieron pixelear esas imágenes? ATV ha sido denunciado y la denuncia obra en la Sociedad Nacional de Radio y Televisión porque eso no se puede pasar. Ni siquiera existe el más mínimo respeto por la muerte. ¿Cómo puede ser posible que reporteros entrevisten a familiares o a los deudos? ¿Qué opina usted de su muerto? ¿Qué opina de su hijo que acaba de fallecer? ¿Cómo era él? ¿Era un gran jugador de fútbol o era muy amiguero? ¿Eso se puede decir por televisión? Alfredo, cuando yo realizaba estudios de periodismo en los primeros ciclos en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, una catedrática nos dijo en clase de que el periodismo tiene como entre sus principales funciones la búsqueda de la verdad y también contribuir a educar a la población. Contribuir a educar a la población y la búsqueda de la verdad. Esa fue una clase que yo recibí de una catedrática donde estudié los primeros ciclos de periodismo en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Pero si nosotros vamos a la realidad, escuchamos a muchos periodistas con alto ranking decir que no es labor del periodista educar, que ese es un rol del Estado, que la función de los medios de comunicación y específicamente televisivos es dar diversión a la gente. Entonces yo te pregunto a ti, ¿quiere decir entonces que cuando hablamos de ética periodística estamos hablando de una utopía, que quizás la ética periodística ha sucumbido al individualismo, al consumismo, a la posmodernidad? Porque ¿qué es lo que está sucediendo? Tú has mencionado que hay códigos en diferentes instituciones. O sea, si hacemos un campeonato mundial de repente en Latinoamérica, por códigos no nos gana. Pero la realidad nos envía otro mensaje. Y yo leí uno de tus artículos en el que tú mencionabas con mucha precisión de que las empresas periodísticas que conforman la Sociedad Nacional de Radio y Televisión son prácticamente ellos mismos, ¿no?, de evaluar si da mérito o no sancionar tal o cual hecho. Entonces un poco hay como hacer de juez y parte. Entonces, ¿cuál ha sido el error de que en esta Sociedad Nacional de Radio y Televisión no hay una participación activa de repente con un porcentaje de la ciudadanía o de algunos otros estamentos, ¿no? ¿Qué comentario tendría? Primero te voy a responder por partes. Constitucionalmente, los medios de comunicación deben de contribuir con la educación del país. Eso está clarísimo, puesto en la Constitución Política. La Ley de Radio y Televisión también lo prevé, el Código de Ética también lo prevé, el Pacto de Autorregulación también lo prevé. Ahora, la Sociedad Nacional de Radio y Televisión, como tú comprenderás, es una entidad privada que agrupa a los dueños de los canales de televisión. Estos dueños son representados por los gerentes legales de los diferentes canales de televisión. Ahí hay en primera instancia un comité de ética que es el cual quien recibe las denuncias las analiza y dice procede o no procede, se admite o no se admite. En una primera instancia este comité emite una resolución que no es la última instancia
y de ahí pasa al Tribunal Superior, donde ya resuelve de manera concreta, sin marcha atrás, y ya no hay razón de apelar. Aquí quiero felicitar, agradecer públicamente también al doctor Jorge Vaca Álvarez Marroquín, que es director ejecutivo de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión, que sé todo el esfuerzo encomiable que viene realizando para que las denuncias procedan de la manera más inmediata y se resuelvan. Puedo hacer hincapié que la semana pasada recibí 2 resoluciones, una por el caso de ATV Noticias, ATV Canal 9, el programa Nunca Más, que fue multado con 3 unidades impositivas tributarias por el programa de la señora Andrea Llosa, porque no hay derecho de tratar de meter una cámara en la vida privada de las personas y sacar eso al aire. De otra parte, fue sancionado Canal 2 con 60.000 soles por repetir en el programa Reporte Semanal y en el programa Espectáculos escenas del programa El Valor de la Verdad, que se transmite los días sábados después de las 10 de la noche. Entonces, se está haciendo algo a través de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión. Las multas deberían ser mayores, pero si comparamos las multas que eran hace 4 o 5 años, lo que se ha logrado ahora es, creo yo, suficiente por el momento. Es intención mía que el próximo gobierno que se instaure a partir del 28 de julio se dé por fin el famoso proyecto de ley de creación del defensor del televidente, que sea integrado por los decanos de las facultades de las universidades públicas y privadas y puedan realmente sancionar. Pero aquí hay que hacer hincapié, la sanción de la Defensoría del Televidente es una sanción moral, no es cuestión que sea una sanción económica. Para mí, modestamente, la sanción moral vale mucho más que una sanción económica. A la TINA se le ha multado con 60.000 soles, perfecto, pero el solo hecho de ser sancionado moralmente y particularmente no tiene equivalencia económica. Alfredo, una pregunta, pero ¿por qué específicamente solo Defensoría del Televidente? O sea, ¿por qué en esta Defensoría solamente el televidente? ¿No podría haber también de repente una lesión, un perjuicio a la sociedad en general a través de los medios radiales, a través de las redes sociales? ¿No crees que ahí de repente ha faltado un poco, ampliar un poco más? No se podría ampliar eso más desde el momento que la ley de radio y televisión solamente contempla lo que es televisión y lo que es radio. Y aquí hay que hacer hincapié, solamente pueden ser sancionados los canales de televisión o las empresas radioemisoras que pertenezcan a la Sociedad Nacional de Radio y Televisión. También habría que modificar la ley de radio y televisión para incluir a nivel nacional a los demás canales y la radio, porque cabe precisar, ni en Piura ni en Tacna, ni en Iquitos ni en Puno, un televidente que ve atentado contra la ley de radio y televisión podría hacer algo, por una simple razón: no hay repetidoras o no hay oficinas o no hay sucursales de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión, y esa persona tendría que hacer la denuncia en Lima. Ahora, en cuanto a lo que es diarios, existe el Consejo de la Prensa Peruana, existen demás entidades que son las cuales deben de regular el periodismo en el Perú. Para eso existe la autorregulación, no es cuestión de dar más normas, las normas están dadas. Simplemente el periodista tiene que entender que él se debe a la opinión pública, al lector, al oyente y al televidente, no al dueño del canal de televisión, de la radio o del periódico, que le exige tal o cual cosa para elevar el rating, aumentar la lectoría o la cantidad de gente que puede escuchar radio. Entonces, de acuerdo a lo que tú acabas de decir, digamos que en nuestra sociedad peruana, así como dicen por ahí que hay abogados a la medida, también hay periodistas a la medida. Lo hemos visto en la marcha. ¿Dónde están los periodistas de los medios de comunicación social? ¿Dónde están los periodistas de Canal 5 que se solidarizaron acaso con Rosana Cueva? ¿Dónde está el editorial de Panamericana Televisión? ¿Dónde estaba la gente del Canal 2, del Canal 4, del Canal 7, del Canal 9, del Canal 11, del Canal 13 el día de la marcha? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba el señor Jaime de Altaos, por ejemplo, o la señora Mariela Baldo o el señor Gorriti? ¿Dónde estaba esa gente? ¿Cómodamente sentados en su oficina?
No era un agravio contra la libertad de prensa lo que hizo Rosana Cueva al denunciar un hecho ilícito por parte de un general. ¿Dónde están esos periodistas? Simplemente prefieren quedarse calladitos, conmigo no es. ¿Por qué? Por su puesto de trabajo. Y eso no es periodismo, es prostituir la profesión. Las empresas dueñas de los medios de televisión conforman la Sociedad Nacional de Radio y Televisión, ¿correcto? O sea, han absorbido una institución que tiene por finalidad, ¿correcto?, de evaluar y sancionar excesos en los medios de comunicación televisiva. Pero hay un error ahí. Los canales de televisión han conformado la Sociedad Nacional de Radio y Televisión para velar a través del Código de Ética y el Pacto de Autorregulación y la Ley de Radio y Televisión las normas para que puedan transmitir los programas de televisión y de radio. Esta entidad está conformada por los gerentes legales de los canales de televisión. Pero hay un tácito monopolio. ¿Por qué? Porque el hecho de que los mismos dueños formen este organismo, ¿correcto?, para velar por esa seguridad del televidente o de la sociedad que tú mencionas, son los que integran también esa institución. O sea, no hay un espacio para que de alguna manera la población también tenga participación. No puede tener participación la sociedad civil desde el momento que son empresas privadas. Es como si mañana pues se forma el club de seguros y simplemente ningún ciudadano puede ingresar a ese club de seguros porque solamente vela por los seguros de los gerentes legales que manejan esa situación. Sí, Alfredo, pero ahí nos encontramos con dos conceptos, ¿no? O sea, lo que sería el servicio público, que lo da una entidad del Estado, y lo que un servicio que puede dar una empresa privada o varias empresas privadas, pero que tiene un interés público. Entonces, al tener un interés público, porque estamos hablando de la comunicación, de los medios de comunicación, ya deja de ser totalmente privado para tener una connotación de interés público. Entonces, ese interés público es lo que hace que la población pueda tener, o sea, una participación. Porque si fuera una empresa privada que solamente lo comunica como una asociación cerrada entre sus asociados, entonces ahí la sociedad y la opinión pública no tendrían nada que decir. Tomando como referencia lo que tú estás manifestando, por ejemplo, acá en la Federación de Periodistas del Perú, o en el Colegio, o en la Asociación de Periodistas, cualquier lector que se sienta ofendido o agredido por algún medio de comunicación tendría facultad de voz y voto en la Federación, en el Colegio de la Asociación. Es que estamos hablando de cosas diferentes, porque la asociación en todo caso es un ente gremial, ¿correcto? En el caso de los canales de televisión. En el caso de los canales de televisión estamos hablando de una institución que representa a las empresas, ¿correcto?, a los dueños de los medios de comunicación. Es el mismo caso del Consejo de la Prensa Peruana. El Consejo de la Prensa Peruana está integrado por los directores de todos los medios de comunicación social y es abierto para que se asocien o participen algún medio de comunicación social. Por ejemplo, los diarios chicha no aparecen ahí. En el Consejo de la Prensa Peruana tú tienes Al Comercio, Perú 21, Correo, La República, Expreso, los únicos diarios. Y los demás diarios de 50 centavos o los periódicos chicha no pertenecen ahí porque es otro el nivel. Interesante, bueno, punto de vista. Bueno, vamos a una pausa y luego regresamos para continuar con este interesante tema. Muy bien, continuamos con este interesante debate y quería hacerte la siguiente pregunta, Alfredo. Tú mencionaste hace un momento de que muchas de las denuncias que has formulado han tenido eco y se han multado, ¿correcto?, a diferentes medios de comunicación televisiva. Pero estos programas siguen en actividad. Entonces, para hacer una analogía, ¿no estarán utilizando un poco la cultura combi? O sea, esa combi que va por las calles de Lima, comete infracciones, tiene multa tras multa, multa tras multa, y siguen trabajando. Hasta cuando ya llega, de repente, no sé, un siniestro que ya no sirve el vehículo y ahí recién las autoridades toman cartas en el asunto, porque es un poco lo que se deja entrever, ¿no? O sea, si bien se le ha multado,
pero siguen elaborando los programas. Entonces, digamos que es una sanción un poco con guantes de seda, ¿no? No sé qué opinión tienes al respecto. En el caso del último pasajero, donde la niña fue obligada a comer cucarachas, la sanción, como te digo, fue de 38.500 soles. Después el programa ya no salía de lunes a viernes, sino los días sábados. Se hizo las gestiones para que a través del ANDA se quede sin publicidad y se presionó al Ministerio de Transportes y Comunicaciones para que el último pasajero sea levantado de la isla. La conclusión, el último pasajero ya no sale por los canales de televisión porque está fuera de la isla. En el caso de espectáculos, Amor, Amor, Amor y los demás programas, estos han sido denunciados. Por ejemplo, en el caso concreto de combate, algunos tipos de juegos han sido retirados del mismo programa. O sea, es todo lo que se puede hacer. O sea, más yo no puedo hacer. Lo único con lo que cuenta es la ley de radio y televisión, el código de ética y el pacto de regulación. Ahora, en cuanto al destino de las multas, esa multa es a favor de... El ingreso, o sea, el pago de las multas ingresa esa plata a la Sociedad Nacional de Radio y Televisión de acuerdo a los estatutos, de acuerdo al código y de acuerdo al pacto de autorregulación. Es decir, o sea que la fundación que tú presides no se beneficia en nada prácticamente económicamente. Acá quiero dejar establecido lo siguiente. Como tercero agraviado, como defender del interés, del derecho de difuso. Acá quiero dejar algo establecido muy claramente. Yo simplemente lo hago todo esto a manera ad honorem. No hay ningún tipo de retribución, ni por los canales de televisión, ni por la Sociedad Nacional de Radio y Televisión. Las multas que pagan los canales, esa plata ingresa directamente a la Sociedad Nacional de Radio y Televisión. Eso quiero que quede sumamente claro. Yo no lo hago con ningún tipo de lucro económico, porque no me interesa el lucro económico. Simplemente yo lo hago por tratar de cambiar la televisión en el país. Todas las denuncias que yo hago son redactadas por mí, son sustentadas ante la Sociedad Nacional de Radio y Televisión, y después tengo que llamar, insistir, mandar correos electrónicos cuando la Sociedad Nacional de Radio y Televisión se demore en emitir una resolución en primera o segunda instancia. Pero quiero dejar claramente establecido que yo no recibo un solo sol, ni me interesa recibirlo de parte de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión, y menos de los canales de televisión. Ya. Muy acertada la precisión, Alfredo, solamente que yo te hacía esta pregunta, mérito a lo siguiente. Mira, por ejemplo en Indecopi hay muchas asociaciones registradas que defienden los derechos del consumidor. Entonces, cuando esta asociación hace una denuncia, correcto, por una violación o una infracción al Código del Consumidor, Indecopi interviene, pero Indecopi al aplicar la multa, un porcentaje de esa multa sí va a la asociación, porque la asociación, no es que la asociación esté persiguiendo el lucro económico, sino que como la asociación asume la defensa de aquellos que no son oídos por medios económicos, etcétera, no puede defender activamente sus derechos, entonces esa asociación es beneficiada, ¿no?, con un porcentaje. Entonces, mi punto de vista personal y a título personal, esto lo digo a manera de título personal, yo creo que se debería ver la manera de reglamentar esto, de que en este caso la fundación o las instituciones que de alguna manera formulen la denuncia ante la Sociedad Nacional de Radio y Televisión y que esta denuncia tenga éxito y como consecuencia de ello se aplique una multa, sí deberían ser de alguna manera beneficiadas o resarcidas con un porcentaje de esta multa para que de esa manera también pues puedan proseguir su labor, ¿no? Porque todo esto que tú nos describes, el hecho de formular la denuncia, plantearla, gestionarla, hacer el seguimiento hasta que tenga éxito, queramos o no, o sea, esto implica una inversión, correcto, un desembolso de tiempo y recursos, ¿no?, por muy modesto que sea, ya sea en correos electrónicos, llamadas telefónicas, el papel, la movilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Te lo voy a decir de una manera rotunda. Yo lo hago a título personal y me siento satisfecho con lo que hago. Quiero que quede claro que no me interesa la parte económica. Muy bien. Eso que quede sumamente claro, por favor. Sí, está clarísimo. Alfredo, pasando a otro tema, yo quisiera pedirte una opinión sobre el siguiente caso que se ha dado, para ser exacto, el 23 de junio, que apareció en la red social del Colegio de Periodistas de Lima,
quizás no se difundió mucho porque estuvo en ciernes lo que era la marcha, la movilización de apoyo al programa de Panorama de Panamericana Televisión. Y es el hecho de que con fecha 24 de mayo del 2016, el Colegio de Periodistas de Lima, a través de su Tribunal de Honor, sancionó a una periodista colegiada, específicamente a la persona de Geomar Dolores Pacheco Rivera, por infracción de lo que es el reglamento o el código de ética del mencionado colegio profesional, específicamente una difamación que hizo en las redes sociales sin haber verificado la autenticidad y veracidad, o sea, de su fuente, y lo que conllevó a que la parte afectada pues inicie un proceso ante el mencionado gremio periodístico, ¿no? Entonces, este hecho, ¿te parece positivo? O sea, contribuye a apostar por esta filosofía de que los entes gremiales sí tienen capacidad de autorregulación y por lo tanto pueden contribuir de una manera positiva y sustancial, no solamente directa, sino también indirectamente, dar un mensaje a la sociedad de que la ética periodística sí es algo que todavía está incólume, pese a que está en un entorno pues, de mercantilismo por parte de muchos medios de comunicación? Lo que yo acabo de ver es una denuncia, o mejor dicho, una sentencia del Tribunal de Honor del Colegio de Periodistas de Lima por violar las normas éticas por parte de un periodista. Esas normas han sido violadas y tengo entendido que recién con la asunción al mando de Max Obregón como decano del Colegio de Periodistas del Perú y Lucho Grau del Colegio de Periodistas de Lima, vuelve a ponerse en práctica lo que nunca debió desaparecer, que es el Tribunal de Honor. En primer lugar, felicitar a ambos por las acciones que vienen emprendiendo a través del Tribunal de Honor y específicamente en el caso concreto de Lima, de mi amigo Amador Navarrete. Los periodistas tienen un código. Ese código no es para ponerle un marquito en la pared. Ese código es para que lo cumplan y que ellos mismos se autorregulen. Si no, desgraciadamente, vamos a pasar a acontecimientos como lo sucedido con la señora Geomar Pacheco. Correcto. Finalmente, Alfredo, la Fundación está haciendo algún tipo de capacitaciones o charlas de repente a la comunidad o en algunas universidades para los futuros periodistas, porque me parece importante, o sea, trabajar en ese tema, ¿no? O sea, las futuras generaciones de periodistas que tengan un poco más de conocimiento y también de práctica en lo que debería ser pues una correcta ética periodística, ¿no? Tengo la satisfacción de que casi todas las universidades me invitan a dictar charlas, seminarios o foros, y asimismo alumnos de las diferentes facultades de las universidades públicas o privadas que van a mi casa para que los ayude, que colabore con ellos con sus tesis, con sus trabajos de investigación. Y este fin de semana, por ejemplo, estoy viajando a Chimbote para dictar una charla sobre televisión basura y derecho a la impunidad. Así que labor catedrática, labor a través de las universidades, felizmente. Muy bien, para terminar, Alfredo, algún teléfono, un correo electrónico de repente para que algunas personas o instituciones que estén interesadas en acudir a la fundación, ya sea para hacer una denuncia o de repente para colaborar. Basta con entrar al Face y poner Fundación Ética Periodística o poner César Alfredo Viña. Muy bien. Tus palabras finales, Alfredo, para... Simplemente felicitarte por tu programa, que tenga muchos éxitos y buenas tardes. Gracias, muy bien. Muy bien, amigos, de esta manera damos por terminado el programa del día de hoy de Delito de Opinión Cero y será hasta la próxima oportunidad. Muchas gracias. Okay. No, muchas gracias.